Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Con Carolina León, periodista del Diario Financiero. Esto es DF en Infinita. Carolina León junto a nosotros, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, queridos. ¿Cómo Hola, están? Caro. ¿Todo bien por acá y ustedes? Súper bien, pues. Muy bien. Lo decíamos al inicio del programa, le preguntaba a la Pau hace 15 años, cuando yo no trabajaba todavía. ¿Cuánto uno dedicaba en pensar en recursos humanos? Prácticamente uno solo tenía presente la oficina de recursos humanos para cuando lo echaran. Cuando te el día del sobre echaban, azul. claro, el Cuando día del sobre iba a azul, renunciar. cuando iba a renunciar, los que te contrataban, te pagaban sueldo y gestionaban tus vacaciones. Cosas así, pero la verdad es que yo ni siquiera lo asociaba a todo eso recursos humanos. Era como yo le pasaba las vacaciones a mi jefe nomás y es como Y ya, listo, chao, exacto. listo, mágicamente aparecían. Y la plata aparecía en la cuenta, entonces De hecho, tampoco uno... fuera de- Vale vista en esa época. Vale, viste en esa época. Fuera del ESEO, yo recursos humanos en mi pega anterior, que siempre lo omito por una cosa de respeto, la tercera. Solo los vi cuando fui a entregar mi carta de renuncia. Esa fue la única vez que fui a la oficina de recursos humanos, la única vez que me enteré de quién era la persona a cargo de recursos humanos. Y en los 7 años que llevo acá, progresivamente me he enterado de quiénes son de recursos humanos, dónde están, el equipo y todo, porque la verdad es que han adquirido no solo, yo creo que más protagonismo dentro de las empresas, sino que también uno tiene más fácil acceso a ellos. Sí, bueno, son áreas que han cambiado significativamente. Así lo constató un estudio que hizo la Fundación Carlos Vial Espantoso. Ellos se dedican básicamente a fortalecer el diálogo entre las empresas, sus áreas de recursos humanos, las gerencias generales y los sindicatos. Bueno, y ellos básicamente lo que hicieron fue como ya, en el marco de sus 25 años que cumplen este año, fue como, a ver qué tanto ha cambiado el panorama de estas áreas. Y el cambio es, me atrevería a decir que brutal. O sea, solo para darles como una magnitud, entre el 2000 y 2002, las áreas de recursos humanos tenían contratadas al 1,7% de una empresa. O sea, de una empresa de 100 personas, 1,7, ni siquiera alcanzaba a ser 2 personas, No, nada. trabajaban en el área de recursos humanos. Ahora ese porcentaje subió a 5%. O sea, igual es un incremento bien significativo. O sea, total. Totalmente. Bueno, este estudio, Totalmente. que es básicamente un estudio cuantitativo de carácter descriptivo, correlacional y longitudinal, analizó el comportamiento de estas áreas en casi 600 empresas grandes. Ya. Estamos hablando aquí de empresas grandes. Como Megame. Exactamente. Y básicamente lo que hizo fue analizar algunas áreas que deberían tener a esta altura las empresas, como por ejemplo, reclutamiento y selección de personal, capacitación, promoción o ascenso y evaluación de desempeño de metas. O sea, las áreas de recursos humanos que se hagan cargo de estas áreas estarían como consolidadas. Bueno, tomando esos parámetros de la existencia de esas áreas, básicamente hicieron ya, a ver qué tantas de estas empresas tenían esto al inicio de los 2000 y qué tantas las tienen ahora. Y pensemos que entre el 2000 y el 2017 las empresas tenían un promedio de 2,7, o sea, quedaban cojas de alguna de estas áreas. Y ahora esa cifra subió a 3,9. O sea, básicamente todas las áreas de las empresas grandes tienen estas 4 áreas fuertes. Y básicamente eso está demostrando de que las áreas de recursos humanos, diciéndolo en buen chileno, dejaron de ser como el hermano pobre al interior de las empresas. Exacto. Y ahora son como áreas estratégicas. O sea, tienen más poder que uno y yo tengo mucho poder. Sí, pero es verdad que eran los hermanos pobres, pues sí, eso es súper cierto. Eran los hermanos pobres porque se cargaban de lo que conversábamos al Sí. inicio, gestión de vacaciones, pago de planilla, y paramos de contar. Oye, y no tenía, o sea, un gerente general no se comunica, era considerado de otra escala que las, o sea, las demás gerencias eran consideradas de otra escala que la gerencia de recursos humanos. Un Claro. gerente de finanzas miraba abajo al gerente de recursos humanos y eso ya no es así. Oye, Pau, y de hecho, Como dices tú, ahora tiene un rol estratégico. Po. tal cual, y de hecho tomando un poco lo que tú planteas, de hecho, al inicio de los 2000, el 36,4% de las áreas de recursos humanos respondía a la gerencia general, poco, y ahora la cifra llega a 76%. O sea, Claro. ahora es un área que se comunica en cierta forma. Mira, están en el comité político, diría uno, en términos de la... Están en el Claro. comité político de la Claro. empresa, exactamente. Pero claro, cuando uno lo piensa era como ya, ¿pero por qué crecieron? Esa es una buena pregunta. ¿A Porque, qué se debe? En mi caso yo diría que les empecé a dar más importancia porque efectivamente como que más cosas dentro de mi pega involucran en estar en coordinación con recursos humanos. Y además es más fácil acceder a ellos a propósito de las aplicaciones en el tiempo reciente. Se han dado varias cosas en verdad. Uno, desde el 2000 en adelante hemos vivido varias legislaciones laborales importantes, pero el crecimiento
fuerte, en cierta forma, se ha dado desde el 2022. Ya. Al inicio de la década, por ejemplo, la pausa se debe acordar principalmente, tuvimos la reducción de jornada de 48 a 45 horas, que entró en vigencia en 2005, de hecho. Entonces, claro, ahí teníais como un primer desafío en recursos humanos. Después, otro proyecto laboral relevante fue la fue la reforma laboral de la expresidenta Bachelet, que se tramitó durante 2016 y entró en vigencia en 2017. Pero claro, nos acordamos fuertemente de esas dos normativas, pero desde el 2021 yo me río porque en verdad ha sido como O sea, una desde el ola. 2021 ni hablar, porque la ley Karin, la ley de las 40 horas, bueno, la ley de teletrabajo, incluso la ley de delitos conciliación, económicos, trabajo-familia, delitos delito económico. Delito económico. O sea, son muchas. Pero además, Caro, hay un tema con la importancia del talento para el éxito empresarial y cómo recursos humanos tiene un rol estratégico ahí, también con el bienestar de los trabajadores, colaboradores o como quiera que se llamen, que también va adquiriendo otro rol al interior de las empresas. O sea, claro, se dio todo esta mezcla de lo que tú mencionas, como esta necesidad de prestarle atención en cierta forma a las habilidades blandas y el impacto que eso tiene en el desempeño de los negocios. Y también al desafío de contar con un área que sea capaz de hacer frente a toda esta normativa. O sea, ahora el 64% de quienes integran las áreas de recursos humanos tienen un título universitario. Ya. Al inicio del 2000 era el 40%. Ah, ya, o sea, también un aumento significativo. Es un aumento significativo ahora porque el contexto te lo requiere. Porque por una parte, claro, pasa lo que dice Pau, que las empresas se dieron cuenta que tienen que apostar por tener áreas más cabezonas en cierta forma de buscar trabajadores adecuados porque está linkeado a la productividad. Pero al mismo tiempo ya no te sirve cualquier persona para hacer frente a toda la cantidad de normativas que tenemos. O sea, ahora hay que tener gente especializada en inclusión laboral, ley Karin. Un par de abogados probablemente. Un par de abogados laborales. O sea, de todas maneras, si la empresa es grande, de todas maneras. Exactamente. Y además, si lo cruzamos un poco con todo lo que fue la pandemia, que fue bien tortuosa, que yo me atrevería a decir que quizá ahí se da el salto más importante porque básicamente las áreas de recursos humanos tuvieron que contener a sus trabajadores. Sí, o sea, pues. estábamos en un contexto en que estaban falleciendo personas. A una parte importante de los trabajadores en Chile nos mandaron a trabajar a las casas. Sí, pues. Y claramente ahí era como, chiquillo, yo ya no solo pago planilla, hago contención de crisis en cierta forma. Entonces, claro, la fundación se dio cuenta de eso y además otros datos interesantes que ellos permitieron constatar es que ellos tienen un premio, el premio Carlos Vial Espantoso, en el que reconocen básicamente a las empresas que apuestan por hacer una gestión efectiva de su capital humano. Y no solamente verlos como números, sino que invertir en capacitación, beneficio, gente que le ha dado la vuelta a cómo hacer mejores empresas. Y bueno, y en este universo de empresas que ha hecho las cosas bien, o que se esfuerza por hacer las cosas bien, claro, se dieron cuenta de que justamente las empresas que estaban apostando por tener áreas de recursos humanos como fuertes, consolidadas, tenían mejores resultados financieros. Y era porque, claro, sus áreas de recursos humanos le estaban dando la vuelta a, oye, en verdad ya no nos podemos limitar a los beneficios a solamente dar almuerzo, Aguinaldo y aguinaldo una vez al año. No, démosle la vuelta. Apostemos por el postnatal de los hombres, obligatorio. Unas 3 semanas, por ejemplo. O ya, démosle de verdad teletrabajo y flexibilidad a nuestros colaboradores, que ellos vean cuándo quieren venir a la oficina o cuándo quieren trabajar desde la casa. Y así un montón de otros beneficios. Hay empresas que son bastante más valientes, que incluso algunas incluso usan la figura de vacaciones sin una cantidad de días establecida, como vacaciones libres. Ah, mira. Claro, es una herramienta de doble filo, creo yo. O te tomáis mucho o te tomáis poco. En donde, claro, la cultura organizacional insta a tomarse la herramienta con responsabilidad. Claro. Claro. No hay otra manera, pues, No hay otra manera. No, pero o sea, si la tomas irresponsablemente, duraste un año nomás. Como yo. No, pero volviendo al tema, o sea, claramente los datos están demostrando de que las empresas grandes están apostando por fortalecer estas áreas en un contexto en el que también la forma de trabajar ha cambiado significativamente. Probablemente te debe pasar a ti, me pasa a mí, que al momento también de mirar un trabajo, uno ya no mira, de hecho, únicamente el sueldo. No, pues. Uno mira también los beneficios, el ambiente laboral. El ambiente, las consideraciones con cierto tipo de situaciones. Entonces, claro, uno empieza a sumar esos factores y es como, en verdad, o sea, harta más pega que solamente firmar planilla y pagarte el sueldo es la que están haciendo las áreas de recursos humanos. Pero qué fuerte que efectivamente, claro, lo conversábamos y decíamos antes, uno no pensaba en recursos humanos. Ahora uno tiene pendiente, sabe quién es el gerente de recursos humanos, sabe con quién tienes que ir, dónde está ubicada la oficina. Y a veces son áreas, yo lo veo, esto a medio autorreferente, pero pasa en el diario, que una vez se tiene una inquietud por muy
simple que sea, uno va a recurrir al área de recursos humanos, porque Una al final pregunta. uno pregunta, es como, oye, no sé si tenía un tema de que estáis como muy agobiado por el trabajo, mucha carga, a veces cosas mucho más livianas o sugerencias, y claro, uno lo ve como una alternativa. Oye, a veces también incluso preguntas, tu primera línea como para preguntas de cumplimiento al interior de la empresa puede ser la gente de recursos humanos. Exactamente. Ahora, claramente, acá estamos hablando del ideal de lo que ocurre en las empresas grandes. Claro. En las micro, pequeñas y medianas, el desafío todavía queda y bueno, lo hemos conversado por otros temas. Son las empresas que están todavía con la patita coja en temas como la ley CARI, las 40 Claro, porque horas. no tienen distintas áreas al final del día. O sea, ¿no? tienen la realidad financiera para subsistir básicamente, más no siempre para contar con estas herramientas extra, en cierta forma, que te pueden aliviar un poco la cosa. Pero en conclusión, yo llamaba atención a las empresas, apostar por buenas áreas de recursos humanos tiene un impacto financiero extremadamente positivo. Y trabajadores más felices. De hecho, acá también muestran que las empresas que tienen áreas consolidadas de recursos humanos tienen menores tasas de rotación. O sea, se les van menos trabajadores. Mira. O sea, son menos dolores de cabeza por donde se te mire. Trabajadores contentos, más productividad, se te va menos el talento. Claro, se utiliza menos el área de recursos humanos para que el jugador deje de pertenecer. Ahora, se utiliza menos para lo que se utilizaba al inicio de los Antes, 2000. claro, efectivamente. Pero ahora, claro, tienen hartas cosas más que hacer. No, y es importante porque uno nunca sabe cuándo se va a tener que enfrentar a una situación Coldplay Kisscam que requiera un área hábil de recursos humanos para Bueno, de lidiar hecho, con esa situación. eso quería, arrancándome un poquito de lo que planteaba el estudio, eso quería plantear que ahora también se han tenido que hacer cargo de otros tipos de materia. O sea, Relación de compañero de trabajo. los reglamentos de orden, higiene y seguridad, que es como la Biblia de toda empresa, tiene que establecer Ríos, todo. famoso. O sea, tiene cómo te vistes, cómo te comportas, comportamiento en redes sociales, porque Todo. además del O polémico... sea, claro, ni los 10 mandamientos son Quedan cortos, cortos. digamos. Esto es un manual de cortapalos, cada vez más grande, porque además tienen que ahora estar contempladas las sanciones tiene que de estar la ley. contemplado todo. Y además de temas que antes la gente no se preocupaba, o sea, antes del polémico concierto de Coldplay que hizo noticia por todas partes, recordemos que también han habido polémicas por directivos de algunas empresas que se han escapado de rosca, ya sea por LinkedIn, por Twitter, Sí, como olvidar algunos casos bien icónicos. o algunos casos bien icónicos. Entonces, claro, eso también se tiene que regular. Entonces, claramente, ahora son áreas que básicamente transversales porque dialogan con todas las áreas de la empresa. O sea, ya no están en un rincón, ahora tienen más poder No, po. y se preocupan de hacer a los trabajadores felices. Carolina León, periodista del Diario Financiero, que sea feliz. Nos vemos a la próxima. Nos vemos, Chao, queridos. Carito. Que estén bien, Chao. 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 Son las 7:23. Esto fue de F en Infinita con Carolina León, periodista del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.